y otra vez vuelta a empezar. Los arcaicos son un poco así cenutrios, en que lo hacen como un ciclo continuado y tal. Luego veremos que esto no tiene por qué ser así en todos los sistemas vivos, ni mucho menos, ¿no? Aunque hay sistemas sociales más complejos en los que puede no pasar. Bueno, con estos dos elementos en mano, ya podríamos empezar a plantearnos cosas. De hecho, si os fijáis, en este momento yo ya había caído del guindo y había visto que los modos, posible, necesario, imposible, contingente, se asemejaban mucho a las 4 fases que Panarquía había establecido. ¿Vale? Ahora veréis en qué sentido. Necesario, contingente, posible, imposible, y lo efectivo, que efectivamente estaría por aquí. Ahora veremos cómo. Voy a poneros un pequeño vídeo, el único que voy a poner. A mí tampoco me gusta poner vídeos como Tomás y Sofía, pero este es muy gráfico, porque ilustra una cosa que nos va a interesar, y es la pertinencia de pensar en este esquema. ¿Vale? Porque esquemas gráficos puede haber muchos. Pero lo que vamos a ver, y ahora ya nos vamos a meter directamente en estética, en arte y en política, que es lo mismo, lo que vamos a ver es en qué sentido cualquier dinámica de basculación, cualquier dinámica pendular, de lo centrípeto a lo centrífugo, del ordenado a lo caótico, nos va a conducir hacia esto. Voy a poner el vídeo, ¿vale? Espero que funcione, porque hemos probado y todo. Hola. Ahí estamos. Ahí estamos. Esto que vais a ver es una recreación gráfica de un experimento que se llama el molino de Lorentz. Tiene audio, pero es una musiquilla tremendamente kitsch, así que os la voy a ahorrar. Un molino de Lorentz, como veis, es una rueda con diferentes embudos, con sus chorritos, que va a proceder a ser llenada con ese grifito rojo de arriba. Ay, perdón. Podríais hacer un ejercicio de imaginación. Como veis, cuando empieza a fluir la vida, el molinillo se va llenando y va dando vueltas hasta que se equilibra a sí mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Sorpresa, da vueltas en el otro sentido. Esperable, ¿verdad? Las cosas vacilan de aquí para allá. Voy del orden al caos y digo, no, me estoy pasando. Vuelvo al orden. ¿No ves? Vuelvo al orden. Esto sería una dinámica caótica en términos físicos, porque no somos capaces de prevenir exactamente en qué momento el molino va a dejar de ir en un sentido y va a ir hacia el otro. Una conducta ordenada es cuando podríamos preverlo exactamente al milímetro, ¿no? Es decir, en tal segundo se va a hacer. En dinámica de fluidos y en la vida misma es complicado. Y esto se llamaría un sistema caótico, ¿vale? Pero como veréis, el sistema caótico tiene su propia lógica de organización, de autoorganización. Y aquí nos vamos metiendo con lo de la autonomía, que no en vano constituye mi tema de tesis. Como veis, el dibujo que generan las variables del molinillo, fijaos qué bonito. ¡Ay, qué mola! Para mí fue una especie de, yo soy muy ingenuo, pero fue una especie de crack mental, ver cómo una dinámica de basculación, una dinámica pendular, en realidad, en cierto sentido, generaba este tipo de situación. Sigue siendo un sistema caótico en el sentido en que vamos a seguir siendo incapaces de prevenir en qué lado de la cinta de Moebius va a estar a cada momento el bichillo, pero ya sabemos que tiene una lógica determinada. Esta, bueno, ahora va con 2, en fin, tiene su entretenimiento, pero no voy a liaros más. Esto a lo que nos lleva, queridos niños, queridas niñas, es a otra figura que medio está esbozada aquí y es algo más compleja. Ya no es la cinta de Moebius, sino es lo que se llama, no en vano, el atractor de Lorentz. En un atractor de Lorentz, que es el tipo del molino, Lorentz era un meteorólogo a todo esto. Y trataba con cosas como este tipo de fenómenos de si va a llover o no va a llover, ¿no? Entonces, dinámicas caóticas. Lorentz lo que pintaba, lo que le salía de sus experimentos era justo esto, una especie de cinta de Moebius multiplicada, pero con una peculiaridad que a nosotros en arte nos interesa muchísimo. Y es que en el algoritmo de esto se llama el atractor extraño, el atractor extraño de Lorentz. En la dinámica del atractor extraño de Lorentz, cuando vas cambiando las variables, puede muy bien pasar que un sistema dinámico es que esté aquí, por ejemplo, no haga el ciclo completo, sino que en un determinado momento se emperre aquí a dar vueltas y se queda aquí atrapado en un bucle. Igual pasa que llega aquí y se queda atrapado en este. Y no sabemos cuántas vueltas hasta que de repente
sigue fluyendo. Y eso nos empieza a dar que pensar. A mí me empieza a dar que pensar, yo soy un tipo un tanto friki, debo admitirlo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que de repente te das cuenta que en el atractor de Lorentz hay, como es notorio, dos especies de centros gravitatorios que no existen, como dos soles en torno a los que da vueltas, ¿verdad?, los fenómenos, pero que no están aquí. Pero aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo que haga, que organice esas trayectorias. Es algo en el sentido ideal, evidentemente. No hay aquí un melón ni una alcachofa, es una cosa de qué es lo que organiza todo este espacio. Vale. A mí me interesaba mucho en este momento ser capaz de pensar a la vez qué estaba pasando en términos creativos en el arte contemporáneo, más sancionado por las instituciones, en el arte de vanguardia, en lo que sucede en los museos, en lo que sucede en las escuelas de bellas artes o donde sea, y qué es lo que está pasando en las artes populares, en el hip hop, en el flamenco, en la calle, y qué está pasando en las culturas estéticas que no son la nuestra, moderna, europea, occidental. Cómo se organiza la música en el norte de África, en la India, cómo se ha organizado durante siglos, y en parte puede seguir organizada. Eso me sugería dos dinámicas de producción estética aparentemente inconciliables, en una especie de péndulo, ¿verdad? Porque lo que encontramos en las culturas estéticas tradicionales, yo anduve varios años trabajando en un invento que se llamaba el Laboratorio del Procomún. Intentábamos indagar en Madrid todo aquello que constituía procomún, es decir, que constituía algo que no era privado, ¿verdad?, que no era tampoco público en el sentido de estatal, sino que era algo elaborado por una comunidad, de ahí viene el procomún. Entonces, ahí trabajamos en estéticas todos los sistemas estéticos, sistemas lingüísticos, si queréis, que eran parte del trabajo de una comunidad. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, del flamenco, que aquí no sois muy aficionados, pero tenemos la versolaritza, por ejemplo, que hemos tenido un representante estos días en el taller. En la versolaritza o en el flamenco, el atractor fundamental, aquello que organiza la producción y la performance de esas artes, es algo que tiene mucho que ver con el mantenimiento de un orden, entre comillas, es decir, con una tradición a la que se va y se vuelve, de la que se puede variar, ¿verdad? Pero, en principio, el versolari o el flamenco tiene un sistema ordenado, que evidentemente en un sistema sano, de creación poética sano, libre, etcétera, puede experimentar y volver acá. Entonces empezamos a ver que había quizá como dos atractores. Uno era el mantenimiento, orden y caos. Uno era el mantenimiento de un orden, y yo empecé a llamarle, en términos tentativos, lo repertorial, y entramos en palabras que me gustan a mí, lo repertorial, y en el otro lado había otro atractor que sería lo disposicional. Lo explico enseguida. Lo repertorial sería aquello que alude a lo que constituye un repertorio, es decir, un conjunto ordenado y coherente de formas. Un repertorio es siempre, en el lenguaje, por ejemplo, el vocabulario, la semántica, es un repertorio. La Real Academia se preocupa de pulir y dar esplendor a ese repertorio, que son las palabras que tenemos, ¿vale? Las palabras que tenemos en un idioma compartido son coherentes entre sí, es decir, son combinables entre sí. Y todas juntas dan cuenta de aquello que podemos o queremos decir. Si tenemos un pobre repertorio, nos faltarán palabras para decir lo que queremos. Si tenemos un repertorio demasiado sobrecargado, pues igual somos oscuros, ambiguos o tal. Un buen repertorio, fase clásica, ¿vale?, es un conjunto suficientemente potente de elementos que son estrechamente coherentes entre sí. Cuando un repertorio se sobrecarga, como un lenguaje, se vuelve contingente y podemos estar en una fase manierista del lenguaje. Un filósofo tiene que tener una serie de conceptos que sean suficientemente coherentes, suficientemente potentes y que expliquen que den cuenta de lo que él quiere explicar. Ahora, un filósofo, como es notorio, se puede volver verboso y puede llenarse de distinciones arbitrarias y tal, y realmente molestas, que hacen su pensamiento correoso y se acercaría hacia lo contingente. Me vais siguiendo, ¿verdad? Porque estamos introduciendo ya los modos. Mi hipótesis es que lo que vinculaba, lo que organizaba lo necesario y lo contingente sería lo repertorial. Técnicamente, en teoría del conocimiento, a esto le llamaríamos una categoría. Una categoría, lo hemos explicado ustedes en el taller, es como un cazamariposas, es como un filtro, es como unas gafas, algo que nos permite aprender algo, ¿verdad? Esto técnicamente es una categoría modal, porque nos permite aprender un modo, o dos modos, necesidad y contingencia. Que algo es necesario o que es contingente se dice en función de su relación con lo repertorial. No porque lo diga Dios es necesario o porque lo diga yo. Algo es necesario cuando viene a completar, a redondear, por así decir, un determinado repertorio. Y algo es contingente cuando no aporta nada a ese repertorio y lo sobrecarga de modo innecesario.
De esto acuérdate, querida alumna, porque va a ser fundamental. Hombre, a ver, ¿vale? Estaríamos definiendo este espacio. Pero ¿cuál es el otro atractor? El otro atractor le llamamos el atractor de lo disposicional. Lo disposicional viene de las disposiciones. Es una palabra muy antigua también, estaba presente en todo el pensamiento medieval. Y las disposiciones son aquello que todas y todos tenemos, como aquello que nos brota, que nos rota, decimos en valenciano, aquello que nos sale a hacer. Cuando vemos las cosas bajo el foco de lo disposicional, recordad lo de los focos, no es que sea un acto diferente, es el mismo acto, se puede ver bajo la luz de lo repertorial, en la medida en que contribuye a un conjunto ordenado de elementos, o bajo la luz de lo disposicional. O sea, de tal manera que nos da igual si contribuye o no contribuye a nada, sino que pone por acto, pone de manifiesto algo que nosotros tenemos dentro y queremos hacer, una inquietud, un juego, una experimentación. Parecería, lo digo a modo de hipótesis, aunque hago trampa porque yo sé que es verdad, parecería que el arte moderno, occidental, contemporáneo y tal, está organizado bajo el polo de lo disposicional, en el cual experimentamos, jugamos, nos abrimos a posibilidades, ¿verdad?, sin preocuparnos demasiado si esas posibilidades se integran o no en un repertorio determinado, en un canon, por ejemplo. De hecho, es una actitud muy poco moderna el preocuparse de si eso es coherente con la tradición establecida hasta entonces. Más bien, la dinámica habitual en las vanguardias, como sabéis, desde el romanticismo, que fue una vanguardia, ha sido pues matar al padrecillo o mearse en las muelas de los que han venido antes y hacer algo radicalmente distinto, porque si no, no eres nadie en el ámbito del arte. Si llegas al ámbito del arte para hacer lo mismo que hacían tus padrecitos, pues mal vamos, no se te respeta, por así decir, ¿no? Claro, esto es muy lógico. Quiero decir, variar disposicionalmente lo que tus padrecitos han hecho es lógico si estás vivo. Pero claro, parecería que esta variación en un atractor de Lorentz bien entendido, o en un sistema panárquico bien entendido, dado un repertorio, por ejemplo un lenguaje heredado de nuestros padrecitos, lo variaríamos disposicionalmente, sobre todo cuando estuviera sobrecargado, cuando estuviera lleno de contingencias, lo variaríamos disposicionalmente experimentando, por ejemplo, llegaríamos a un cansancio de la experimentación, a un hartazgo, estaríamos en el modo de lo imposible, ¿verdad?, cuando ya las disposiciones que tenemos no encuentran acoplamiento, no encuentran juego, y eso nos llevaría a una necesidad de vuelta al orden, al repertorio, a la organización. Es muy burdo todavía, así explicado, muy mecánico si queréis, pero de lo que se trata es de intentar integrar en un mecanismo de pensamiento estético las diferentes posibilidades que hemos ido viendo. Lo ordenado, lo caótico, lo tradicional, lo moderno. ¿Por qué digo que es muy burdo? Porque en ningún caso, ninguno de nosotros somos un hámster atrapado en esta especie de jaula, dando vueltas de un lado a otro. ¿Cómo hay que entender un esquema como el atractor extraño de Lorentz? Hay que entenderlo como si fuera un campo de fuerzas. ¿Por qué? Porque lo efectivo, que al fin y al cabo es lo que hay, el que está en escena actuando, el que está haciendo algo, lo que hay no sucede ni aquí, ni acá, ni acá. Sucede en una especie de campo de fuerzas tensado por todo esto. Digamos que en cualquier momento, por ejemplo yo cuando estoy explicando estas abstrusas teorías, por un lado me tira hacia acá, experimento una tensión hacia lo repertorial, que es hacer una charla ordenada, decir las menos chorradas posibles y adscribirme a teorías asentadas o compartidas con vosotros. Lo repertorial siempre supone la vuelta a algo que compartimos, un lenguaje, por ejemplo. Pero si me limito a repetir lo que todos ya sabemos, pues no hay ninguna variación sobre esto, con lo cual tengo otra tendencia hacia lo disposicional. En mi caso, lo disposicional se revela inventándome categorías. Por ejemplo, repertorial y disposicional, o sugiriendo pensamientos, o sugiriendo asociaciones raras. Estas dos tendencias, estas dos tensiones, por así decir, son dos tensiones que pueblan lo efectivo, que lo constituyen. Pero a su vez, en un atractor de Lorentz, el mismo que se ve tensado, dispersado hacia estos dos lados, se ve apretado, como que le zurran, desde lo contingente y desde lo imposible. Es decir, yo tengo que ir volviendo hacia el orden, pero a su vez tengo que dar cuenta de en qué sentido ese orden se ha vuelto contingente, se ha vuelto engorroso, y ya no me vale. Si lo ignoro, entonces si ignoro el golpe que viene por aquí, mi propio pensamiento se vuelve contingente. O sea, tengo que dar cuenta de eso. Pero a su vez, si experimento demasiado, si me invento demasiados palabras, os voy a cansar y no vais a entender nada.
Con lo cual, estará el polo de lo imposible me estará dando por abajo, touch, touch, touch. Entonces, cualquier sistema vivo, como veis, tiene que estar pechando con este tipo de cosas. ¿Dónde se encuentra la cultura estética de cada uno de nosotros? Evidentemente, como en el atractor de Lorentz, pues seguramente en cualquiera de estos lados, en cualquier punto de acá. Es muy difícil encontrar una cultura estética puramente disposicional, alguien que no haga repertorios, que sea una especie de puro experimentador perpetuo, porque el repertorio es algo que hacemos continuamente en nuestro día. O sea, todos tenemos un repertorio de ropa, por ejemplo. Claro, yo me he venido aquí a Vitoria, pues me he traído un impermeable azul de la porcelanosa, un jersey, 3 pares de calcetines, ese es mi repertorio. ¿Sabes? Si no, sería insostenible. Pero a su vez, también en ese repertorio, pues no voy con todo puesto a la vez, ¿no? Sino que me asomo disposicionalmente, veo cómo está el tiempo y me pongo pues un par de calcetines en vez de los 3, en fin, elijo, ¿no? Ese tipo de juego. Ese tipo de situaciones en la que nos deberíamos mover. Voy a echar un trago de agua, estoy hablando mucho. Podéis preguntar cosas, ¿eh? Que queda guay eso. Yo sé que hablo muy rápido. Aunque todo eso tiene que ver con el cambio. Claro. La capacidad de cambiar, ¿no? De hecho, esto engancha, por eso os he pintado esto antes. Socorro, me da miedo. Muchas gracias. La compañera de la segunda fila ha dicho que todo esto tiene que ver con el cambio. Claro, por eso os he explicado antes que nada todo este follón de aquí abajo, de Platón, Aristóteles, etc. Porque este señor de aquí abajo intentaba explicar el cambio, a mi juicio, y al de Hartmann, que manda más que yo, con poco éxito. El cambio se empieza a volver a explicar aquí, cuando vemos las oscilaciones entre orden y caos, por ejemplo. Se sigue explicando aquí, cuando vemos como un bosque cambia en un sentido o en otro. Por cierto, la panarquía, un elemento muy importante, es que admite, esto os va a gustar, admite dos salidas, una es revolt y otra es remember, revuelta y recuerdo, revuelta y memoria, ¿vale? Los sistemas ecológicos, de alguna manera, dan saltos de escala, en un sentido acordándose de su propio repertorio, por así decir, acordándose de aquello que son. Cuando nos acordamos que somos personas con una dignidad y con unos derechos y con tal igual, podemos producir cambios. Y en otro sentido, en el sistema, sale para aquí y aquí generaría otro, a ver, lo pinto aquí. En el sistema del revolt, desde aquí, generaría otro buclecillo, ¿vale? Y en el sistema del remember, pues yo creo que lo pintaban aquí. En cualquier caso, un ecosistema es capaz de acordarse de lo que su repertorialidad, de alguna manera, conlleva, porque tiene más fondo, ¿vale? Cualquier sistema vivo tiene un fondo del que puede tirar para organizarse. Pero a su vez también se puede revolucionar, se puede revoltear, ¿verdad? Tirando de sus propias disposiciones, es decir, de aquello que puede hacer y que no ha explorado hasta ahora, ¿de acuerdo? ¿Se pueden enfrentar entre sí? Dos ecosistemas, continuamente. De hecho, yo que soy un poco marxistilla, así en filosofía, que parece que se ha pecado en los tiempos que corren. Las dos categorías estas modales, repertorial y disposicional, que aluden al modo de lo necesario y al modo de lo posible, se complementarían, una pregunta inteligente, con la categoría modal que aludiría al modo de lo efectivo. La primera vez que tuve que pensar en una categoría modal para pensar el modo de lo efectivo, y ahora hablaremos de lo efectivo y lo inefectivo, se me ocurrió la noción de paisaje. Y yo pensaba, de hecho, escribí un librillo, chiquitillo, sobre las películas del oeste, para explicarme esto. Porque para mí el paisaje, en las películas del oeste fundamentalmente, era la matriz de conflictos, era la madre de todas las batallas. Ahí estaban los indios y los vaqueros más brutillos por el campo con sus bisontes y sus historias, y llegaba el tren, ¿sabes? Cargado del séptimo caballería, banqueros, señoritas, de todo tipo de historias, llegaban, se cargaban a todos los búfalos. Entonces, efectivamente, había dos ecosistemas en abierta conflictividad. Luego lo he ido modulando y, de hecho, ahora estoy más cerca de pensar que la categoría modal fundamental para el modelo efectivo y lo inefectivo es lo que los científicos llaman el complexo. O sea, que cualquier ente efectivo es de suyo no una sustancia simple, como pensaba Aristóteles, que era una de las categorías fundamentales de Aristóteles, sino un complexo. Todo lo que existe es ya un complexo, una complejidad habitada. Nosotros, todos nosotros aquí presentes, somos complexos, uno más que otros. Y cuando esa complejidad es la que define nuestra efectividad, nuestro estar vivos. ¿Qué pasa? Estando vivos somos un complexo. Y cuando nos morimos, camaradas, cuando nos hacemos inefectivos, ¿qué pasa? Evidentemente dejamos de ser ese complexo y, por así decir,
nos convertimos en varios complexines chiquitillos de otros órdenes y el cuerpecillo, sin ir más lejos, se convierte en una especie de amasijo de gusanillos y otros bichos, ¿verdad?, con una vida muy interesante, sin ninguna duda, pero que ya no son el complejo orgánico que éramos como ser humano. Y a su vez nuestras ideas, si las tenemos... ¿Eso está relacionado con la física cuántica? Sí, sí, de hecho básicamente está muy inspirado en todo este tipo de desarrollos, como os he dicho. Lo inefectivo, lo que sucede cuando un sistema como este se pasa de la efectividad a la inefectividad, es que genera otros sistemas. Es obvio, es una manera un tanto prosaica de tratar la muerte, pero la muerte de cada uno de nosotros no es más que la producción de otros sistemas de diferentes órdenes. Un sistema orgánico que se descompone y que acaba volviendo a lo inorgánico, ¿verdad?, la tierrecilla, y nuestras ideas, nuestras memorias, lo que hemos dicho, los recuerdos que hemos dejado en los demás, ¿verdad?, se convierten en complexos de un orden, digámoslo así, social, objetivado, cultural, o lo que queráis, ¿no? Y duran el tiempo que duran, nadie está eterno aquí, ¿no? El Platón orgánico reventó, como todos, su cuerpecillo alimentó la Tierra y sus ideas siguen sirviendo para discutir, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, hablando del conflicto, para mí los complexos, evidentemente, de alguna manera, son de suyo ya un campo de batalla. O sea, el indio y el vaquero en sí mismos ya son un campo de batalla, y como lo sabe el feminismo y como saben muchas teorías modernas, ¿no?, nuestros cuerpecillos lo son, y depende cómo se decante ese conflicto, pues aparecen unas cosas u otras. En el título de la chapa esta, que parecía de coña, pero iba en serio, dice, ¿de qué me vale mi esto con la que está cayendo? Pues ahí vamos a ir, camaradas. Claro, ¿de qué me vale mi esto con la que está cayendo? ¿De qué nos valen conceptos como lo repertorial o lo disposicional con la que está cayendo? Esa sería una gran cuestión. Yo tendería a adelantar, o sea, para empezar, evidentemente, creo que en términos de estética, para vincular diferentes culturas estéticas y ver qué está pasando, sería una herramienta crítica. En estética es muy difícil ser crítico en la posmodernidad, porque no tenemos agarradera alguna. Tú vas a ver una obra de arte que muchos pueden decir, es interesante, como dice Sofía, o es inteligente, pero no puedes decir nada más. Te quedas un poco pasmado. ¿Por qué? Porque carecemos de categorías, por ejemplo, de orden repertorial. Yo no puedo decir si una obra de arte de las que se ha inaugurado ayer la exposición es necesaria. ¿Necesaria para quién? ¿Y para qué? ¿Hay algún repertorio en el que nos reconozcamos? No. Puedo decir que es interesante, porque seguramente al artista le ha abierto una puerta, le ha permitido jugar con algo. Brosa pone las ametralladoras y las partituras, es una ocurrencia brillante, ¿no?, que ha tenido el hombre, lo pone ahí y eso abre una puerta a su imaginación. ¿Pero eso se integra de alguna manera en un repertorio compartido? No lo sabemos. Entonces, una de las primeras cosas que nos deja ver este torpe análisis modal es que, vamos a llamarle el capitalismo de crisis, a nuestra sociedad creo que se ha ganado este epíteto, ¿verdad? No capitalismo tardío, ni capitalismo cultural, no, capitalismo de crisis, porque vive y hace caja con las crisis, ¿no?, continuamente. Una de las cosas que hace el capitalismo de crisis, sistemáticamente además, es cortar este flujo. Es decir, las culturas que tienen una repertorialidad son prácticamente aisladas y congeladas. Si lo pensáis en términos estéticos, eso es clarísimo. Se convierte en poco menos que en culturas de museo, en culturas cerradas, a las que no se permite ni experimentar ni entrar, de hecho, en el mercado. Y aquellos que están en el mercado, aquellos que juegan, aquellos que podemos jugar nosotros, a su vez, prácticamente hemos llegado a estar completamente enajenados de cualquier noción repertorial. En cualquier caso, el flujo está cortado. Y no somos capaces de construir un lenguaje común, no nos encontramos. Como mucho, en Internet se encuentran las comunidades de frikis que le gusta esto o le gusta lo otro. Esos constituyen pequeños repertorios, ¿verdad? Dicen, pues nos gusta, yo qué sé, Salma Hayek, ¿no? Y somos fans. Entonces, pues tenemos todas las fotos y todos los dibujillos, no sé por qué, Salma Hayek. Tenemos ahí una serie de pequeña comunidad modal en la cual compartimos un repertorio, ¿no? Pero eso es muy raro, muy friki y muy desarticulado. Entonces, una primera cosa sería que el capitalismo de crisis parece que de modo sistemático, y no de modo accidental, detiene flujos. Es decir, evita que esto de alguna manera conecte. Otra cosa que me parece fundamental del capitalismo de crisis y que podemos explicar en estos términos es que el capitalismo de crisis expolia los repertorios directamente. La última crisis que estamos viviendo en este país es un clarísimo ejemplo de expolio de repertorios. Ayer leía en una revista que me encontré por la basura que el fondo de inversiones Cerberus, que es el fondo de inversiones del Partido Republicano Norteamericano, un gran y respetable partido, ha fichado, sorpresa, sorpresa, al hijo de Aznar, Aznar Botella, como agente en este país para organizar sus inversiones.
¿Y cuál es la primera inversión que han hecho? Nunca lo sospecharéis. Han comprado 3.000 pisos del Plan Joven de la Comunidad de Madrid. Hola, ESPE. 3.000 pisos de la Comunidad de Madrid al módico precio de 200 millones de euros. Una rápida operación nos hace pensar que 200 millones de euros por 3.000 pisos más o menos salen a unos 60.000, 70.000 euros. Yo vivo en una boardilla de 30 metros cuadrados y al lado de la mía venden una y vale 90.000 euros. Vale, la venden por 90.000 y seguramente la venderán. ¿A qué precio han comprado estos cabrones 3.000 pisos del Plan Joven? ¿Y qué papel repertorialmente tenían 3.000 pisos del Plan Joven de la Comunidad de Madrid? ¿Acaso eran una herramienta de cohesión social y de organización? ¿Y qué pasa con la sanidad y con los hospitales? ¿Qué pasa con la educación, con la atención a los dependientes? Todo eso constituye la repertorialidad de una sociedad como la nuestra. Nuestra sociedad, igual que cualquier sistema artístico, tiene un conjunto de formas que son coherentes entre sí, que de alguna forma se refuerzan y que dan cuenta de aquello que como sociedad podemos hacer. Una sociedad sin sistema educativo, sin sistema sanitario, sin atención a dependientes o sin pisos para jóvenes, pues empieza a ser una mierda de sociedad. Y eso sucede cuando, por ejemplo, claramente viene un fondo de inversión con ayuda del hijo de Aznar y expolia un repertorio. Los repertorios tienen una potencia antropológica brutal. O sea, de hecho son el índice de la potencia antropológica, por así decir. Entiendo por antropológica aquello referente a lo humano en tanto dimensión compartida, ¿vale? No la potencia de una cultura determinada, sino la potencia como tal, propiamente. Recordad que en el esquema de los... Se ha llenado esto de muñequitos. Pero en el esquema de los panárquicos, aquí arriba teníamos más potencia. Teniendo un repertorio tenemos más potencia. Aquí abajo tenemos conectividad, ¿verdad? Porque lo repertorial tiene potencia y conectividad. Seguramente ahora estemos en una fase en que nos estemos alejando tanto de la potencia como de la conectividad. Tenemos que ver por qué. Otra cosa que hace el capitalismo de crisis, aparte de expoliar repertorios, pues se me ocurre, pensando en cómo está el mercado de trabajo, que otra cosa que hace es sobreexplotar disposiciones. O sea, todos tenemos disposicionalidad, todos tenemos ingenios, talentos, cosas que sabemos hacer. Pero desde aquellas cosas del general intellect y la inteligencia y ahora nos llaman a ser emprendedores. ¿Qué coño es ser emprendedores? Pues que sobreexplotemos nuestras propias disposiciones y las pongamos a jugar, a trabajar con mucha más fuerza de la que seguramente era preciso hace 10 años para mantenernos vivos. Tampoco para hacernos millonarios, sino para seguir vivos. Entonces ya tenemos aquí, se me ocurren a mí, seguramente a vosotros, que sois la más de listos, os ocurrirán más cosas. Pero a mí así de entrada, este esquema tan abstracto me sugiere esos tres frentes, ¿de acuerdo? Que creo que serían susceptibles de cierto análisis o de cierta alarma o de cierto trabajo, no lo sé. La sobreexplotación de disposiciones. En la zona del repertorio, Sí. a su vez, los que hacen esto también están disponiendo. Claro. Es decir, no es que por un lado se rompa el flujo. Totalmente. O sea, sino que están en su propio buque, llámalo como quieras, ese artefacto que has dibujado, ellos tienen su propio artefacto y juegan con el repertorio, porque el repertorio es disponibilidad. Claro, esto es un desafío, de hecho, para empezar, esto es un modelo tridimensional, deberíamos verlo en 3 dimensiones, ¿verdad? Sacarlo de la pizarra, darle vueltas. De hecho, compré una botella de Klein para enseñarla, luego igual os la enseño. ¿Sabéis lo que es una botella de Klein? Ahora la vemos. Pues es un cacharro que a mí me ayuda a pensar. Bueno, tienes toda la razón, y además recordad lo que hemos dicho al principio, los modos no son algo materializable, son focos, son maneras de ver cosas. Entonces, claro que el actor, el personaje que está en escena o que está hablando, está ahí, no deja de estar. Y si está ahí, tiene disposiciones y tiene repertorios. Pero es como si hubiera una especie de disociación, de quiebra interna, y que yo fuera incapaz definitivamente de activar un foco u otro. ¿Sabes? Es más, se me ha quedado un foco en la cara puesto, ¿sabes? Y solamente tengo ese foco, y claro que tengo el otro.